Bueno, pues enseguida vamos a ver ya el gráfico del IBEX 35, 8821, arriba un 0,7%, caso de IBEX 35, y en Estados Unidos, pues bueno, parece un poco que la tónica es quedarse un poco plantados tras el ajetreo que hubo ayer, tras conocer las actas de la Reserva Federal, que generó, pues eso, bastante más tranquilidad, hizo que volviese a entrar dinero en todos los índices y también en el Nasdaq, aunque no con la virulencia de otras etapas. Evidentemente, el futuro del Nasdaq está cayendo hoy un 0,17, 11.921 puntos. Está haciendo un poco de daño la caída en preapertura del 5% para las acciones de Nvidia, que ha dicho que no va a poder cumplir con todos los objetivos que se había marcado de cara al siguiente trimestre, pero bueno, tampoco le están pegando demasiado, caída del 5% comparado con lo que hemos visto estos días en otras grandes compañías del sector, pues esto es pecata minuta. Días de trading hoy con José Lizán, gestor de Retro Magnum SICAP, y con Carlos Aguirre de eBroker. Hola Carlos, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a los dos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, José, parece que las aguas bajan ya más tranquilas ahora sí, más visible en el caso de la renta fija, y bueno, todavía nos quedan muchísimos obstáculos que superar en el caso de la renta variable, pero parece un poco eso, que las aguas bajan más tranquilas, sobre todo después de conocer ayer los planes de la FED. Bueno, yo creo que el discurso está ya interiorizado por el mercado, ¿no? Tanto, yo creo que la constatación en Europa de Christine Lagarde, hablando de dos subidas de tipos, una en el verano y otra en septiembre, pues ha tranquilizado un poco la expectativa que había sobre el BCE, y en la FED yo creo que el discurso unánime de que hay que combatir la inflación está ahí, y ya creo que está interiorizado por todos. Tocamos un nivel muy importante en la zona de 3,20 en el bono a 10 años americano, y ha sido un techo muy difícil de superar a corto plazo. Y ha habido una compra de bonos, ¿no? De bonos gobierno americano. Yo creo que se van a lateralizar los mercados. Se está lateralizando el euro-dólar, se está lateralizando el equity también, con volatilidad, pero se está lateralizando. Y yo creo que estamos en un mercado pues que probablemente estemos unas semanas en ese entorno, ¿no? de lateralidad. Yo creo que está probablemente la duda de si estamos haciendo el techo de inflación o no en los meses de abril y mayo. Va a haber un efecto base que va a venir a favor, pero los commodities también se están lateralizando, incluso algunos corrigiendo. Los fletes, empiezas a escuchar a las empresas que están normalizándose un poquito, no sé, vas viendo menor presión de lo que tuvimos durante el primer trimestre. Y muy probablemente el pico de inflación se esté haciendo, y yo creo que lo que estamos reflejando en ese movimiento lateral pues es que hay inversores que dudan si se ha hecho o no, y hay esa pelea, y yo creo que se va a lateralizar en general el equity, los bonos y las divisas, ¿no? Y vamos a tener un movimiento menos virulento como el que tuvimos en el 1Q, ¿no? Se agradece. Yo no sé si ha aumentado estos días, sé que es muy poquito tiempo también para hacer comprobaciones de este tipo, pero vosotros sois un broker, por ejemplo, Carlos, broker de derivados. No sé si habréis notado una mayor demanda o mayor interés por parte de los inversores, no sé, en los últimos días. Viendo eso, que podría haber ya indicios de que se podría estar produciendo ese suelo en el mercado. Bueno, la verdad es que nosotros habitualmente solemos tener más llamadas o más trabajo en un broker cuando hay más caídas o cuando se produjo, por ejemplo, el efecto del COVID en 2020, ¿no? Eso fue un montón de gente queriendo invertir. Ahora mismo es al revés, las caídas están siendo... llevamos ya desde enero, son casi 5 meses, con caídas que lo que hacen un poco es el desánimo de los inversores, ¿no? Porque también muchos mensajes de prudencia, muchos mensajes de quizá todavía no hemos hecho el suelo, entonces la gente todavía no se anima como se pudo animar en otras circunstancias, en otras situaciones. Ahora mismo pues somos, como bien decís, un poco prudentes con respecto a la renta variable. He traído un gráfico de CME Group que muestra las probabilidades que hay de las subidas de los próximos 2 meses, ¿no? El 15 de junio hay un 97% de probabilidades de que suban tipos 50 puntos básicos en Estados Unidos, y en el mes de julio una probabilidad del 87% de que suban otra vez 50 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos, lo cual esto ya sí que consideramos que están bastante descontados, estas dos subidas de 50 puntos básicos, tanto para junio como para julio. Entonces, bueno, el mercado, yo creo que, como bien decía José hace un momento, el mercado puede lateralizar. En este caso nosotros no vemos más catalizadores de aquí hasta que comiencen nuevamente campañas de resultados a mediados de julio,
dentro de pues un par de meses. Entonces sí que es cierto pues que la situación ahora mismo en el corto plazo, con un mercado bajista como el que llevamos desde enero, puede haber rebotes, situaciones incluso de fuertes rebotes. Lo que pasa que la tendencia de fondo pues parece que es bajista, es torno bajista desde comienzos de año, y hay que ser muy prudentes, sobre todo con las nuevas publicaciones que vamos a ver en los próximos trimestres de las compañías, porque los datos macros sí que ya estamos viendo que están siendo peores, pero en las empresas todavía pues no se están viendo reflejados, ¿no? Entonces habrá que ser un poco prudentes, como decíamos, y habrá que ir viéndolo con el paso del tiempo. El IBEX 35, José Carlos José, del que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, el hecho es que lo sigue haciendo mejor que otros índices europeos, pero claro, yo leyendo titulares, el IBEX 35, el mejor refugio para protegerse de la inflación y de la incertidumbre. ¿Es un poco exagerado ese tipo de titulares? Bueno, yo creo que lo hemos comentado muchas veces. Al final, a nivel mundial, ahora hay unos sectores que están funcionando, recursos básicos, banca, seguros, utilities, fundamentalmente, son los sectores que mejor comportamiento relativo están teniendo en el mercado a nivel global, ¿no? Y son los sectores más representados en el IBEX. Y esa es una de las grandes explicaciones. Las divisas LATAM, ya te he oído que lo comentabas ahora con Juan Ramón en el programa justo previamente. Y yo creo que hay otro hecho que pasa muy desapercibido. Las compañías españolas desde el 2008 al 2018 nos han estado diluyendo, scrip dividends, ampliaciones de capital, era una fase de desapalancamiento. Hasta el 2008 se llega con mucha deuda y del 2008 se tarda una década en desapalancar los grupos, y ahora están en una fase totalmente contraria. Están todos con programas de recompra de acciones, con amortizaciones de autocartera, y lo que están haciendo es la dilución que nos han metido durante la última década, recuperarla y crear valor por esa vía que en Estados Unidos dio mucho sustento al mercado, si nos recordamos en el pasado, ¿no? Porque al final hay volatilidad, pero la propia compañía está comprando hasta un 25% del volumen diario de acciones, con lo cual da mucha estabilidad. Y yo creo que esos son los factores que están detrás de ese comportamiento, y yo creo que hay potencial. Yo creo que el Euribor está en terreno positivo, los márgenes de interés de los bancos van a explotar en los próximos trimestres. No lo hemos empezado a ver en las cuentas de los resultados de los bancos. Las eléctricas están en un ciclo de capital. No sé, yo creo que hay recuperación en el sector turismo. No sé, creo que hay mimbres para que siga haciéndolo bien en el futuro. Así, ¿qué opináis vosotros, Carlos, en este caso? Bueno, con el IBEX 35 he traído el gráfico para poder mostrarlo. Actualmente está intentando superar los máximos que ha marcado este año 2022. Es la zona de los 8.900 aproximadamente. Es una zona que, como se puede observar, le ha costado pues en 1, 2 y 3, y va a intentar la cuarta vez, ¿no?, que intente superar dicho nivel. De superarlo, pues podríamos ver continuidad alcista hasta la zona de los 9.200, que serían los máximos que dejó en el año 2021, como se puede ver en la imagen. Y sí que es cierto que lo que vemos con el IBEX 35 es que lleva, pues desde que se conocieron la noticia de las vacunas, que tuvo una fuerte recuperación en los meses de noviembre de 2020, llevan un movimiento lateral, en un movimiento sin ninguna tendencia definida, y que está en la parte alta, ¿no?, del rango. Está en la zona 8.900, incluso podría llegar hasta los 9.000, 9.200, como decíamos. Tiene una valoración de PER 12 aproximadamente. Es una de las bolsas europeas que ha estado siempre más débil con respecto al resto, pero quizá con las circunstancias que nos rodean, pensar que tenga muchísimo recorrido pues nos hace dudar, sobre todo con el entorno macroeconómico que nos espera o que estamos viviendo en la situación actual. Pero sí que es cierto que se ha comportado mucho mejor que el resto de las bolsas. De hecho, en el año está subiendo un 2, un 3%, mientras el resto de bolsas están cayendo. Por lo tanto, no sé si es como un activo refugio, pero sí que es cierto que los comportamientos tan malos que tuvo en el pasado, pues está, sí es cierto también, por rentabilidad por dividendos suele tener cierto atractivo este índice bursátil, el IBEX 35, pero bueno, no sería pensando a nivel global en una cartera, la representación de España debería ser como el 1 o el 2% a nivel mundial, ¿no?, respecto al PIB, por ejemplo. Entonces, en unas carteras no deberíamos de sobreponderar
y más si ya somos residentes en España, ya tenemos ciertos riesgos, ¿no? Pues el riesgo laboral, el riesgo inmobiliario, también el que nuestros ahorros estén dentro de la misma propia bolsa de un propio mismo país, pues yo creo que hay que diversificar, ¿no? en ese aspecto. Carlos Aguirre, de eBroker, José Lizán, gestor Retro, Magnum, SICAV, muchísimas gracias a los dos. Os mando un fuerte abrazo. Gracias hoy por estar hoy conmigo aquí en Ponte en Acción. Hasta la próxima. Adiós. Un saludo. Igualmente, un saludo.